Déjenme decirles bienvenidos al segundo servicio. Ah, I want to invite you in a very special way quiero invitarles a cada uno de ustedes de una manera especial that as we enter into the study of the Word of God, que mientras vamos a entrar al estudio de la palabra del Señor, that you will offer up a prayer in your heart, quiero que ofrendan una oración en sus corazones that God will speak to each one of us para que Dios sea quien nos hable a cada uno de nosotros, based on our unique spiritual need. basado en las necesidades espirituales que cada uno Amen. requiere. Amén. You see, a man Miren, cannot administer to your spiritual need. porque un hombre no puede ministrar su necesidad espiritual. That's the work of divinity Esa only. es la obra de la divinidad solamente. And I'm not going to try to do that. Y el hombre no debería intentar hacerlo. But we will only present the Word of God. Solamente podemos presentar la obra de Dios, Study the Word la of God palabra together. de Dios, estudiar la palabra de Dios juntos. And that God will put the right words in Pero my es mouth Dios quien pone las palabras correctas en la boca del pastor, based on my need and your spiritual need. basado en su necesidad y en su necesidad Because espiritual. all of us have spiritual need. Porque todos nosotros necesitamos de esa salud espiritual. By the way, throughout eternity, De hecho, por toda la eternidad we're going to have a greater desire, greater vamos a need tener cada vez to más be grande filled more deseo. and more and more with God. Vamos a desear estar más llenos de Dios cada vez más. Remember, there is no limit Acuérdense que no hay límite to the glory of God. para la gloria de Dios. Do you know that when the angels ¿Sabían ustedes que cuando los ángeles, bow, I'm getting too much fever. tengo mucho ruido detrás, por favor? Yeah. The angels, when they bow and cry, holy, Cuando los holy, ángeles se postraban y clamaban cubriendo sus do you rostros, know that santo, these santo, angels santo. are ¿Sabían continually ustedes que estos doing ángeles this? están constantemente postrándose Holy, ante Dios, holy, Lord. clamando santo, santo, You know santo, why? Dios Todopoderoso? Because every time the ¿Saben angel por qué? goes down Porque cada vez que un ángel se postra and come up and look at God, y levanta su mirada para fijar sus ojos en notice, Cristo, they see Notice. a new manifestation of God's glory that they didn't see before. ellos ven cada vez una nueva manifestación de gloria que no vieron antes. And the more they do it, is the more. Y mientras más lo hacen, más Watch it. manifestación And those gloriosa. angels, Henry, Y estos ángeles, Henry, are satisfied just to doing this. están satisfechos en solamente hacer esta acción todo el tiempo. Reverencia. And notice that these Y seraphims noten and que cherubims estos querubines y serafines and archangels y los arcángeles do not look to themselves. no se ven a sí Remember, mismos. these Acuérdense angels que estos ángeles are filled with glory. God made them están that way. llenos de gloria. Dios los hizo así, con But esa not gloria. once have they looked at themselves and said, wow, Pero ninguno de ellos se ve a sí mismo y dice, wow, mira lo maravilloso que soy. who are they looking at? ¿A quiénes ven? A Dios. So we need to be filled. Entonces nosotros necesitamos de estar llenos de lo mismo. Preachers and people. Tanto predicadores como la gente. And we can't fill ourselves. Y no podemos llenarnos nosotros mismos. Only God Solamente Dios. can do that work. Dios puede hacer esa obra. We have to allow Him. Y nosotros tenemos que permitírsele. And so I want you to offer up a prayer in your heart as I Así pray. que quiero que ustedes ofrezcan una oración en sus corazones. So as we study, Así que mientras nosotros estudiamos, we can truly see the glory of realmente God. podamos ver la gloria de Dios. And like Isaiah, Y así como we will Isaías, recognize our podamos spiritual state reconocer nuestro estado espiritual. and also recognize our Y de need hecho también poder reconocer nuestras and necesidades. to enter into a similar Y así experience. poder entrar en una similar experiencia. Did you know that Isaiah ¿Sabían ustedes que Isaías was self-righteous? era justo, Thank you. era autosuficiente? Gracias. Isaiah Isaías was of royalty. era de la realeza. This man Este hombre was moral in the church. era el que tenía mayor nivel moral en la iglesia. He before did not sense his urgent need of Christ. Él antes primero ponía en primer lugar las necesidades He de didn't, Cristo. he didn't see his need.
No, por eso, él no veía sus necesidades, sino las necesidades de But Cristo. watch this now. Pero miren, But the Bible says in Isaiah chapter la 6, Biblia verse 1, describe en Isaías capítulo 6, versículo that 1, in the year that King Uzziah died, que en el año en el que el rey Oseas murió, I saw the Lord high and lifted up. Stay with me. dice, yo vi al Señor y me elevé, y fui elevado. Then he says, I cried out, Y woe luego dice, is yo me. clamé, oh ay de mí, I am a man of unclean lips, soy un hombre de labios impuros, and I dwell in the midst of a people with unclean lips. y estoy morando entre un pueblo donde hay labios impuros. And God commissioned Y el mandato de Dios, one of the cherubim uno de los querubines, to take a live coal from the altar fue tomar un carbón encendido del altar and touch his lips. y tocar sus labios. And he heard a voice saying, Y se escuchó una voz que dijo, your sins have been purged. tus pecados han sido limpiados. Whom shall we send? ¿A quién enviaré? Then Isaiah Entonces responded, Isaías here respondió am y I, dijo, O Lord. heme aquí, oh What? Señor. Send ¿Qué me. más dijo? Envíame a mí. But often we find ourselves wanting Pero muy a first, menudo nosotros nos sentimos we want to que be primero sent queremos ser enviados before we are cleansed. antes de ser No, limpiados. friends. Y If no, we amigos. go before we are Si cleansed, nosotros vamos antes de ser limpiados, what we will do is to produce a demon twice ourselves. lo que vamos a hacer, si nos adelantamos en vez de ser purificados primero, vamos a producir una persona demoníaca, doblemente pecadora que nosotros. That's Matthew chapter 23. Eso está escrito en 15. Mateo capítulo 4, versículo No, 15. 23. 23, versículo 15. We don't want that. Y no queremos hacer eso. First, we all must Primero be queremos ser cleansed. limpiados, Even those of us who morally we are apparently incluso aquellos que ya moralmente estamos We are not y soiled. aparentemente estamos en... we're not soiled, we're not dirty. No, estamos sucios o inmundos. We are told in spirit of prophecy, Se nos ha dicho en el espíritu de profecía, the prophet says la that profeta the nos majority menciona are mere moralists in the church. que la mayoría son solamente meros moralistas And it is passed off as conversion. y que se ha dejado atrás la conversión. O se ha pasado por alto la conversión. And morality Y la moralidad without Christ sin Cristo is hellfire. es el infierno del fuego. Because watch this, friend, there are people in this world Porque hay gente en este mundo that are moral, que son muy morales, but they're going to burn in hellfire. pero se van a quemar en el fuego del infierno. Are you following me? ¿Están So conmigo? morality without Entonces, Jesus la moralidad sin Jesús is to destine a person to hellfire. está destinando a la persona al infierno. And we can become confused with conversion and morality. Y podemos llegar a confundirnos, ¿what? Morality and conversion. La conversión con la moralidad. We don't want that. Y no queremos esa confusión. What we need Lo que is nosotros conversion necesitamos es conversión that produce que in our produzca experience en the nuestra morality experiencia of divinity. esa moralidad de la divinidad. Amen. Amén. Because you can be moral and not converted. Porque usted puede ser moral pero no estar convertido. But you cannot be converted and not be moral. Pero puede ser convertido sin ser moral. Because by their fruits you shall what? Porque ustedes saben que por sus frutos, ¿qué dice? Los conoceréis. Let's have a word of prayer. Vamos a tener una palabra de oración. Our friend, Nuestro amigo, Lord, Señor, I need conversion at this moment. yo necesito conversión en este momento. Not man's conversion, No la conversión humana, Señor. not the standard of men's conversion, No los estándares de la conversión humana. not good emotion, No dejarme llevar por buenas emociones. because that's not conversion. Porque eso no es conversión. Lord, I need a conversion Señor, necesito de esa conversión where the heart en donde el corazón is completely submitted to the will of God. está completamente sometido a la voluntad de Dios. And everything I do Y cada cosa que hagamos is not to impress anybody, no es para impresionar a alguien,
No, Lord. No, Señor. It's to please you and you alone. Es para agradarte a ti y solamente a ti, Señor. I need that condition of the heart Necesito esa condición del corazón where the affection of the heart is for God above everything else. en donde las afecciones del corazón se han olvidado de todo lo demás And it is closely knitted or connected to you. y que solamente esté completamente vinculado o estrecho a ti. Oh God, give each one of Oh us conversion. Dios, danos Your a conversion, cada uno de nosotros tu conversión, which Señor, is permanent. la cual sabemos que es permanente, Because there was never a time that Christ was unconverted. porque no hubo nunca un tiempo en el que Cristo no estuvo inconverso. Christ was always converted. Cristo siempre estuvo converso And you are our y perfect tú example. eres nuestro ejemplo perfecto. And I plead for conversion Y for each person in this room. suplico por conversión en cada persona en esta habitación. Please, Lord, Por favor, as Señor, we open the sacred pages, mientras abrimos tus páginas sagradas, turn the searching light in each heart. por favor, atrae a cada corazón ese escudriñamiento de tu And palabra show us the dust of sin lurking in the corners of our hearts. y muéstranos cada pecado que está recóndito en lo más profundo de nuestro corazón. Set us free, we pray. Libéranos, Señor, por favor. And help oramos. us to be free from sin Y permanently. ayúdanos a estar libres del pecado, pero ya de manera permanente, Señor. Preparing for the final settling into the truth. Para que estemos preparados para el establecimiento final en tu verdad And for the application of the seal. y para que podamos ser aplicados tu sello. Please, Lord. Por favor, In Señor, Jesus' en name el we nombre pray. de Jesús Amen. oramos. Amén. Amen. Amen. Now, this morning I want to study with you a very important subject. Ahora esta mañana quiero estudiar con ustedes un tema de mucha importancia. Please project the title. Por favor, si puedes proyectar el título del estudio. Again, says change. The beginning of the what? ¿Qué dice? El principio de qué? Del fin. All right, so we want to enter this study. Entonces ahora vamos a entrar. No, I en was este wondering and praying what topic I should Y el present pastor mientras oraba estaba pensando en qué tema presentarles. because I have a platter of subjects. Porque el pastor tiene un montón de temas. But I always want God to help Pero me siempre to pide a present Dios para que le meat ayude a él para in due presentarle a él season. qué de comida darle a tiempo. Amen. Amén. All right. So watch this Muy now. bien. So the Entonces, miren ahora. beginning of the end. El tema dice el principio del fin. Change from me, sister, as we go to the introduction. Inspiration revealed that there is now a universal, notice now, an overwhelming anxiety or fear about the future among all classes of men. Dice, la inspiración revela que existe ahora una universal y abrumadora ansiedad o temor acerca del futuro entre todas las clases de hombres. We are also told that rulers and statesmen who occupy positions of responsibility and authority, thinking men and women of all classes, are turning their attention to the things taking place around us. Dice, también se nos dice que gobernantes y estadistas, hombres que ocupan puestos de responsabilidad, hombres y mujeres pensantes de toda clase, están dirigiendo su atención a los acontecimientos que tienen lugar en nuestro You see, alrededor. brethren, we are living in a Hermanos, time estamos viviendo en un tiempo that we are seeing an en donde intensity estamos viendo un incremento of fear del temor, that is crippling. un temor que es horrible. And men and women of all classes are Y now hombres y mujeres de todas participating in clases this fear. ahora están participando de este temor. Because there's an intensity Porque that we ahora see hay un transpiring aumento in de society todo lo que está sucediendo en la sociedad that we have not seen previously. que antes no lo habíamos Not visto only just suceder, that, there No is solamente a eso. frequency sino que ahora hay una of frecuencia these things that are de que transpiring todas estas cosas que al suceder, that, watch this, the thinking men and women solo pónganse a pensar, hermanos, que hombres y mujeres que son sabios, que son pensantes, dice allí, their attention are captured by what is now prevailing in society. su atención está captando su mirada de todo lo que está sucediendo en la sociedad. It is a fearful hour in which we are living. Y estamos viviendo en una hora muy temerosa. Change from me, sister. Notice this. Miren lo que dice.
we are told that these men and women are observing the ferocity that is taking possession of every earthly element. Se nos dice que estos hombres y mujeres están observando la ferocidad que se está apoderando de todos los elementos terrenales. And they are realizing that something great and decisive is about to what? Y se están dando cuenta de que algo grande y decisivo está a punto de ¿qué? De suceder. These people realize Esta that gente se da these things cuenta that are transpiring de que estos eventos que están sucediendo are shaping the world for some great crisis. están llevando al mundo a una cierta crisis. They don't know what the crisis is, Y no saben cuál es esta crisis. but there is a people. Pero hay un pueblo. Amen. Amén. There's a people that Hay Revelation un 14, pueblo que Apocalipsis 14, verse 6 through en el 12 versículo 6 describe. al 12, describe. And these people are Y dice called que ese pueblo the es llamado remnant of her el seed. remanente de su simiente. Based on Revelation chapter 12, Basado en 17. Apocalipsis 12, 17. And we are told that this Se nos people, fue dicho que este the pueblo, devil is upset el diablo está molesto con este pueblo. intensely with them. ¿Te adrede? Why? ¿Por qué? Because they keep commandments Porque este pueblo guarda los mandamientos and they have a y prophet. tienen que la fe de Jesús. And we are told O tienen un profeta. that before Y se God nos fue dicho que does or antes do de anything Dios, decisive, cuando va a hacer algo decisivo, He first revealed it to who? él primero le revela The quiénes, servants, my dice servants, the a sus prophets. siervos que los profetas. And we know that this Y movement sabemos que este is a movimiento prophetic movement es un movimiento profético, that God has given el cual infallible. Dios le ha dado información infalible. Are you with me? Are you with me? Father in heaven, please, Lord. Padre que estás en el cielo, por favor, We Señor. sense an awesome power in this room, Lord. Sentimos un poder maravilloso en esta But we habitación, plead for an pero intensity of the suplicamos Holy que Ghost se power. incremente ese poder del Espíritu Santo. And please may this Y por intensity favor, of the Holy Spirit que esta intensidad de tu Santo Espíritu result in our conversion nos dé como resultado nuestra conversión and salvation. y la salvación. In Jesus' name En we el pray. nombre de Jesús Amen. oramos. Amén. Amen. Watch this now. Let's continue. Continuemos, hermanos. So they realize that something decisive Entonces is se about to están happen. dando Watch cuenta this que now. algo decisivo está por That the suceder. world is Bien. on the brink of what type of crisis? Que dice que el mundo está al borde de una crisis que dice estupenda o algo grande. Thank you. Watch this now. Miren, Change. Let's turn to the book of Luke. Because vamos al Jesus libro de himself Lucas porque allí prophesied Jesús this. mismo profetizó esto. Notice the book of Luke, chapter 21. Vamos al libro de Lucas capítulo 21, hermano. Let's go to Jesus' prediction. Vamos a ver lo que decían las predicciones de Jesús. What book are we turning to, ¿A qué saints? libro vamos, hermanos santos? Notice Luke, the Lucas 21st 21, chapter, beginning at verse versículos 20. 25. The Bible says, 25 hasta el 27. La Biblia nos dice, And there shall be signs in the sun, entonces habrá señales en el sol, and in the moon, en la luna, and in what else? ¿y en qué más dice? And upon the what? Y en la tierra, Distress of what? dice, angustia de qué? With perplexity, the sea and the waves roaring. Bramando el mar y las olas. Notice now, because of all of these things, A causa de todas estas cosas, notice the reaction of the human race. noten la reacción de la raza humana. Men's heart failing them for fear. Dice, el corazón de los hombres desfalleciendo por Now, temor. brethren, this fear is Ahora, not the fear Este where temor, you're afraid of a frog. este temor no es el temor que decimos tengo miedo a una rana, a una No, araña, friends, or a No, serpent. o a una serpiente. That's a reasonable fear. No hablamos de ese temor, y ese temor es algo razonable. But this is a fear Pero este temor del que se menciona that, aquí that doctors don't even have the answer for. es un temor que ni siquiera los doctores tienen una respuesta By para the way, él. this De hecho, fear, Este temor, Jesus said Jesús that dice his people should not que su participate in it. pueblo no debería ser partícipe de este temor. He said we should not Él fear the dice que things that the nosotros no wicked fear. deberíamos temer las cosas que los impíos temen. Are you following? Are you with? ¿Están conmigo? Why? ¿Por qué no? Because we know Porque nosotros sabemos from the words of Jesus de las palabras de these Jesús things will que estas transpire. cosas Now watch this. sucederán. Not only just that, No solamente we also eso, have God living in nosotros our hearts. tenemos también a Dios viviendo en nuestro corazón. We have His love in our Tenemos hearts. su amor en And nuestro His corazón. love casts Y su out amor fear. echa fuera ¿qué?
El temor. Are you following me? ¿Están conmigo? By the way, the wicked, De hecho, los impíos, their hope su is esperanza in the things that they possess. está en las cosas que poseen. But our hope is not in the things we Pero possess, nuestra esperanza no está en las cosas que poseemos. but in the God. Nuestra esperanza está en Dios. Amen, brethren? Amén. So when they lose these Entonces, things, cuando estas personas pierden sus they cosas, have no other hope. ya no tienen otra esperanza. But we have an Pero eternal, nosotros assured tenemos una hope, seguridad eterna, one that never fails. una que nunca nos falla. Amen. Amén. By the way, Jesus said, De little hecho, children, Jesús dijo, in this hijitos world you míos, shall have en este tribulation. mundo ustedes tendrán tribulación, But be of good cheer, be comforted, pero estén cómodos because I o am estén a with you. gusto Thank you. o regocíjense, Because I am with you. porque yo estoy con ustedes. Amén. Amen. So watch this now, friend. So the Entonces, text miren lo que continues. dice, el texto continúa diciendo, Men's heart failing them for fear. Why? Dice, For looking after those things coming up on the earth. el corazón de los hombres estará desfalleciendo del temor y expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra, For the powers of heaven porque shall las be what? potencias del cielo serán ¿qué? Verse 27. Conmovidas. And Versículo then 27. Y entonces shall they see the Son of Man coming verán al Hijo del in a Hombre cloud with viniendo power en una and with nube glory. con So watch poder this. y con gran gloria. What this is saying, Ahora, lo que realmente está diciendo this aquí condition es que esta of fear, condición de which is one temor, of, which is one of the sign of Christ's second coming. la cual es una de las señales de la venida de Cristo. As we draw closer to Christ, Mientras nos acercamos a la venida de Cristo, society will become more la fearful. sociedad llegará a estar más temerosa. And by the way, friend, we Y have de hecho, amigos, so many things in this tenemos world muchas cosas en este mundo that if you don't know God, que si usted no conoce a de you live Dios, in continual fear and usted va depression. a estar viviendo en una depresión continua, constante. Right away, right now we are Y seeing de hecho, ahora mismo se ha another visto en sign that is muchos occurring. lugares que muchas señales están Another ocurriendo. sign that we see Otra occurring. señal que está ocurriendo, Mentioned in the book of James chapter 5, que se describe en el libro de Santiago capítulo that 5. the wealth of this world will fall in the hands of a few great men. Dice que las Riqueza. riquezas de ciertos hombres caerán No, en no, las no, no. manos. La riqueza de este mundo cae en ok. el mano de algunos hombres, pocos. La riqueza de este mundo caerá en las manos de pocos hombres. So the majority will be poor, Entonces la mayoría estará pobre and the rich will oppress those who work for them. y los ricos oprimirán a aquellos que In other words, trabajen they para will ellos. not pay them En what they otras deserve. palabras, no les pagarán lo que les conviene. And we are told by Y James se nos fue dicho por Santiago and by the Spirit of prophecy y por el Espíritu that de this will profecía produce que a esto universal revolution, producirá una revolución universal, because the poor will rise up porque los pobres se levantarán against the few en rich contra los ricos, to fight los for their pocos ricos rights. que quedan para luchar por sus derechos. And we are told that this Y se revolution nos dice que esta revolución from China, Russia, será desde China, America, and Rusia, across South Estados America. Unidos, incluso fuera de Estados Unidos. will go across this world like a tidal wave. ¿Sí? Le darán la vuelta a este mundo. Ujú. No, friends. Como un tsunami. Y And con it eso says, tenemos. inspiration Y la says that inspiración nos this dice revolution que esta will seek, revolución will seek ujú, to destroy divine law and buscará human laws. destruir la ley divina y las leyes humanas. The same thing happened La misma cosa que sucedió just before the fall of the papacy in justo antes de 1798. la caída del papado en 1798, 1798. You remember when John in Revelation ¿Se chapter acuerdan 11 ustedes saw cuando a describen en beast Apocalipsis que Juan vio a una bestia coming up from the bottomless pit? levantarse desde el fondo del abismo? Ajá. That power Ese poder was the papacy. era el papado. No, not the papacy. Sorry, France. Okay, era Francia. Watch this. And Miren. watch this. This happened. Y esto There was a sucedió. revolution across the country of France. Cuando sucedió esto había una revolución francesa. By the way, we are told that it was the Y de Jesuits hecho se nos ha dicho que fueron los that jesuitas provoked this los que revolution. promovieron, los que provocaron esta Because revolución. at this ¿Por qué? time, Porque para ese the tiempo Catholic Church was la Iglesia rising. Católica The Catholic Church has signed a document había firmado un documento to ban the Jesuits. para eliminar a Los- los jesuitas. And the nations of Europe were banning the Y Jesuits. así las naciones de Europa también puedan negar o
borrar a los So the jesuitas. Jesuits were upset with the papacy. Entonces Don't los sleep on me. Don't sleep on me. jesuitas estaban molestos con el papado. So they provoked this revolution Entonces provocaron esta revolución to overthrow the papacy para destronar al papado and then y take entonces control of the allí papacy. poder tomar ellos el control del papado. So right now we are seeing Entonces ahora mismo that estamos viendo this idea, que toda esta idea, notice, you can see for yourself here in Ecuador, incluso usted puede verlo por usted mismo aquí en Ecuador, the economy is in trouble. que la economía está en decadencia. Right now you have a Ahora president mismo usted tiene un that presidente is doing the bidding of the papacy. que está haciendo los deseos del papado. Your ex-president was rejected El expresidente ecuatoriano fue rechazado when he went to the Vatican. cuando fue al The Vaticano. Pope Francis El refused to Papa see him. Francisco rechazó verlo. But this Pero en president cambio, el went presidente to the actual, Vatican cuando and he fue al was Vaticano, embraced by Pope Francis. fue incluso recibido por el Papa If you Francisco. study history, Si usted lee you la will know historia, that when a usted se dará pope, cuenta de que cuando un papa, especially a Jesuit, especialmente un reject papa a jesuita, political leader, rechaza a un líder político, it means that that leader is not doing something that Rome wants. significa que ese líder está haciendo algo que Roma, no está haciendo algo que Roma quiere. But when Rome receives you with Pero all cuando open Roma arms, le it recibe means con los brazos abiertos, significa que usted that está you are haciendo carrying out the biddings of Rome. los planes o los deseos de Roma. Study history. Estudien la History historia. always repeats La itself. historia siempre se repite a sí And misma. Rome Y is Roma trying to put wealth in the hands of a few people. está tratando de poner las riquezas en las manos de pocas Right now, personas. what this president is Ahora doing mismo by lo que el cutting the presidente light está haciendo al cortarnos la luz is to por varias destroy horas the middle es class of para Ecuador. destruir la clase media de Ecuador. COVID destroyed a whole pile. El COVID destruyó un montón. Remember, society, Acuérdense, la sociedad what is for the globalists not to have control, para los globalistas es tener control. not to have control. They need to destroy what you have to have. You have to have a strong middle class. Necesito tiene una clase Necesita media. tener una clase media fuerte. Because society cannot Porque function la without sociedad the middle no class. puede funcionar sin una clase If you want to media. have a healthy society, Usted you tiene need que- three classes. Si usted quiere tener una sociedad sana, Rich. debe haber tres clases. Middle class La clase and the rica, poor. la clase media To y la have a clase perfect pobre, balance. para tener un balance But perfecto. when you want dominance, the strongest. Thank you, Wanda. Pero se necesita que la clase media sea la más fuerte. Amen. ¿Sí? Because it is not the rich men that really provide the amount of jobs, Porque realmente no es la You're saying clase something? rica la que provee de trabajo. and they don't provide, as Will said, Y la saying, clase rica no es la que provee de los servicios básicos or freedom. o la It's the libertad. middle class. Es la media, es la clase media. And if you don't have that, you end up with a small minority of rich and a You heard that. Translate it. large majority of poor people. Can you say it again, whole idea? Sí, y si esto no pasa, quedamos con una minoría de personas ricas y una mayoría de De personas And when you pobres. have that, Y when you cuando se have that, tiene eso, it is easy to control the poor. es fácil controlar ahora a los pobres. So this is the movement of Entonces, globalism. ese es el movimiento de los Because globalistas. remember, by the way, Porque acuérdense, there are two countries in South America hay dos países en that were doing very Sudamérica well in their economy. que les está yendo muy bien en su economía. Chile, Which Chile, one? Chile, well, three then, and Venice. Well, apart from that, not Venice. No, but let me finish. Chile, and as my wife said, Argentina, and also Ecuador. ok, hay dos países principales, Chile y Argentina, y también está en ese camino Ecuador. And then we find Y that luego these presidents encontraremos que estos presidentes biddings de of cada Rome país están haciendo los deseos de Roma. are now opening their borders Y al abrirlo y al hacer los deseos de Roma están abriendo las fronteras and allowing people of all sorts permitiendo a to la march gente across the border without looking at their police record. y están abriendo las puertas a que todo tipo de gente ingrese sin siquiera registrar sus récords In policiales. order to have an increase of crime, ¿Para qué? Para tener un incremento en el crimen. because if you have an increase of crime, there's Porque no si usted security. tiene un incremento en el crimen, pues la seguridad crece. Investors from outside will cease to invest in your country. Entonces los inversores extranjeros dejan de invertir en un país inseguro. Are you following me? And then the ¿Entiende? people have no Y job. entonces la gente pierde sus trabajos. And what happened? ¿Y qué To sucede? survive, they become Para, violent. para sobrevivir,
¿Qué hace la gente? Se vuelve violenta. Listen to friend. What's happening in Ahora, society Lo que está sucediendo en la sociedad is connected to prophecy. está conectado a la profecía. The beginning of Y ahí the dice end. el comienzo de qué? Del fin. And by the way, what we are Y seeing de hecho, happening hermanos, right lo que now estamos viendo suceder ahora is mismo nothing. no es nada. If you think that it is Si fearful usted to cree live now, que es you haven't temeroso seen anything vivir different. ahora, no está viendo o espere a By ver the way, lo que está por it is venir. going to get so intense Porque va a llegar a ser tan that intenso God will have to commission angel que in Dios human tendrá form que- to protect his people. que Dios tendrá que enviar a ángeles In human en form. forma de humanos To para protect que his people. proteja a su pueblo. Did you hear what I just said to you? ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? Because watch this, the Porque focus of the enemy El enfoque del enemigo is to destroy one people. es destruir a un Why? pueblo. Because ¿Por qué? if God don't have people, Porque he has no si Dios witnesses. no tiene su pueblo, no tiene And he testigos. says, you Y are my acuérdense que witnesses. la Biblia dice, ustedes son mis That the world testigos, may know that I am God and there's no other. para que el mundo sepa que yo soy Dios y no hay ningún otro. Amén. Watch this, friends. Miren, amigos, Father, please, Lord. vamos a orar. Padre que estás en el cielo, por We favor, truly Señor, need your spirit to understand realmente these things. necesitamos de tu espíritu para que nos haga entender estas cosas. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Watch this now. Miren, While the world is in this fearful state, mientras el mundo está en este estado temeroso, watch this now. miren, There's another group hay otro grupo that should not be participating in this que fear. no debería estar participando de ese estado. Isaiah 33 tells us. Let's go there. Isaías 33 nos We're dice, going to look at it, vamos, verse 14. vamos a Isaías 33, 14, hermanos. This group should never, Y in the grupo least, participate in this nunca fear. debería ser partícipe de estos temores. So we're looking at this, Isaiah chapter 33, verse 14 says, notice this. Isaías 33, verso 14 nos dice, Are you there? Yep. It says, the sinners in the world. dice, los pecadores En el del mundo. mundo. Así dice. Así ¿Qué dice. dice? The sinners where? Los pecadores en donde? Question. En Sion, dice. Who Pregunta, does Zion represent? ¿a quién representa Sion? Al pueblo de Isaiah Dios. 51 Entonces Isaías 16 51, 16 says that dice Zion are que my Sion people. es mi pueblo. So the Bible says here Entonces la Biblia está diciendo that aquí there is also those in Zion that Que are hay- participating in this fear. que incluso hay aquellos en Sion que están siendo partícipes de este But question, temor. Pero what pregunto, type of people in Zion? ¿qué tipo de gente en Sion? It said sinners. Dice No pecadores. question, what aren't all of us sinners? Ahora pregunto, ¿todos somos pecadores? Yes. Sí, But pero this text is not este talking texto about no está what hablando, you and I who were sinners. no está hablando de usted o yo que éramos pecadores. Because if you are a sinner, Porque si usted es you're in trouble. pecador, está en problemas. The Bible says that La when you Biblia accept nos dice Christ, que cuando usted acepta a you Cristo, cease to be a sinner deja de ser and you are pecador now a saint. y ahora es un santo. Amen. Amén. You don't go about saying, yo soy santo, yo soy. No, Y you usted don't. no va por la calle caminando diciendo yo soy But santo, you are conscious sino que usted tiene and you conciencia have the assurance of the Holy y Spirit tiene la seguridad del Espíritu that you are a Santo child of de God. que ahora usted es Because un you are hijo de walking Dios. based on the Porque knowledge usted está and with caminando all basado en el sincerity. conocimiento of what? And with all sincerity of heart, y you're serving de God. toda sinceridad de corazón que está sirviendo a Dios. So sinners Entonces los pecadores que are those who describe are aquí son practicing aquellos sin. que están practicando So pecado. in other words, those who are in otras Zion palabras, practicing sin are Aquellos que están afraid. dentro de Sion y están practicando pecado, todos ellos están bajo el And it temor. says the sinners in E Zion are Isaías afraid. dice, los temerosos en Sion tienen And miedo fearfulness and surprise, who else? y están espantados de quienes dice, de los hipócritas, Those who are pretenders. de aquellos que son pretenciosos. Two classes. Entonces muestra dos Then clases it asks the question, y luego hace una pregunta. who among us Dice, shall ¿quién entre nosotros abide morará? what? ¿En dónde? Everlasting burning. En el fuego eterno. Then verse 15 tells us, Luego el versículo he that 15 nos dice, walketh righteously. el que camina en justicia. In 1 John chapter En 3, primera de Juan capítulo 3, verse 7, versículo 7, Jesus says, Jesús dice, let no man deceive you. no dejéis que nadie os He engañe. that doeth, Aquel que hace, he that doeth what? aquel que hace Righteousness justicia, is righteous. es que es justo. Amén.
So the Bible says, Entonces la Biblia está diciendo those who will abide are aquellos those que that walk permanecen righteously, o aquellos que that speaketh caminan en uprightly, justicia, que that hablan de despise justicia what? y Gain of oppression. aborrecen, ¿qué cosa? Ganancia de violencias. Have mercy. That shaketh his hand from holding of bribes. El que sacude sus manos por no recibir lo That que stoppeth llamamos his ears cohecho. from hearing what? Aquellos que tapan su oído de escuchar qué? What? Of blood. Propuestas sanguinarias, dice. And shutted his eyes from seeing evil. Y cierra sus ojos para no ver maldad. So here we see, friends, Entonces aquí es donde estamos, two amigos. classes. One in En the estas world dos clases, una en el mundo and one in the church. y una en la iglesia. Fearful. Watch now. Change from Y notice what están happened. temerosos. The prophet Miren, says the la calamities by profeta land nos and dice sea. las calamidades en tierra y mar. Notice now the Miren unsettled lo que dice. state of society. La inestabilidad de la sociedad, The alarms of war las amenazas de guerra, are portentous. como portentosos They presagios, forecast dice. approaching what? Ajá. Anuncian la proximidad de acontecimientos de Of qué? the greatest magnitude. De gran magnitud. Notice now the Miren lo que dice. agencies Estos Plural. agentes, ajá, of evil estos are agentes de combining maldad their forces están combinando sus fuerzas. and consolidating. Where? Consolidating. Y consolidando They are strengthening for the last great crisis. para la gran crisis final. Great changes are soon to take place. Grandes No cambios word. están a punto de producirse en And el the mundo. final movements Y dice, y will los be what? movimientos finales serán ¿qué? No question. Rápidos. Do you notice the year Pregunta. that this statement was written? ¿Notan el año del texto que fue escrito? Thank you. Ahí está entre Watch this, paréntesis. friends. 1909. The world Ahora, el from the mundo time of Christ desde el tiempo de down to Cristo 1909, hasta the 1909, world were almost the same. el mundo estaba casi igual. ¿Sí? Permanecía igual. And the prophet, when she wrote Y this, la profeta cuando escribió esto, did not write this for her time. no lo escribió para su tiempo. She was written in this for Ella lo future, escribió para el but for futuro, a near future. pero para un futuro cercano. 1914, 1914, what happened that year? ¿qué sucedió en ese año? Talk to me, talk to me. Hábleme en la iglesia. The First World Gracias, War. Henry. La Primera Guerra By the way, Mundial. this De First World hecho, War esta Primera Guerra Mundial was provoked by the Jesuits. fue provocada por los jesuitas. And watch this, the opposite sides Y los lados o los bandos opuestos were agencies of Rome. eran agentes de Roma. So both sides were carrying out Entonces, ambos bandos estaban will of the llevando a papacy. cabo el deseo del to Papa, produce a state, El a produ- condition in society el producir un estado o una condición en la sociedad that would cause the world to crave que causará, globalism. que causará en el mundo un agravio a nivel universal o global. They wanted a united nation, Ellos querían unas Naciones Unidas o which una was nación unida, after World War la cual I, después de la Primera Guerra Mundial the League of Nations was introduced. se presentó a esta institución, la Liga de las Naciones, It was rejected. y este nombre fue rechazado, Then they produced a second one. y luego produjeron una segunda institución, And millions of innocent people y ahí lost millones de their inocentes vidas perdieron sus vidas. Sí. churches. Eso ya fue en la Segunda Guerra Churches Mundial. could not Las function. iglesias no podían funcionar. Preachers had to escape for Los their lives. predicadores tenían que huir por sus vidas. And World War II, then Y la Segunda the Guerra word Mundial, says, give us y luego the el mundo United Nations. dijo, denos a las Naciones Unidas. Watch this now. The United Nations. Ahora, ¿qué hace esta institución de las Naciones Unidas? By the way, Ecuador is a part of the United De Nations. hecho, nuestro país es parte de las Naciones Unidas. Ecuador in about 1940 something signed the agreement. En el año de 1940 y pico, Ecuador firmó un acuerdo. Watch this now. Once Mire. you sign, Cuando usted firma un acuerdo, watch this. That country that signed, ese país que está firmando el acuerdo, your president or your government el presidente o el gobierno de ese can país carry out massive genocide through experiment. debió haber causado genocidios masivos como experimento.
and they will not be, these men, our government will not be held accountable to the United Nations. Y si no hace esto, pues no será tomado en cuenta para ser miembro No, de they la will not be punished by the United Nations. Sí, no será castigado por las Naciones Unidas al cometer ese tipo de crímenes. Because that's a part of the agreement. Porque es parte, eso está escrito, es parte del acuerdo. And this is producing a state in society. Stay with me. No, Y no, esto no, está I don't want to lose produciendo you. un Stay estado with me. en la sociedad. Por favor, quédense con nosotros, no se descuiden. Remember the title, The Beginning of Acuérdense the el End. título, el principio del fin. Are you following me? If you have a beginning, you must Si have a usted tiene un end. principio, siempre debe haber ¿qué cosa? But Un final. before you can have an end, Pero antes de llegar al final, there are certain things that must put in hay place ciertas leading you to the cosas end. que se debe poner en el lugar que le guía a usted hacia el fin. And the people of God Y need el to pueblo understand de these Dios things in a necesita practical way entender estas cosas de una manera práctica so they can be prepared para que puedan estar mentally, preparados de manera mental, emotionally, de manera emocional, physically, de manera and física spiritually. y Because espiritualmente God has given preparados. this movement a Porque message Dios le ha dado a este movimiento un to mensaje prepare them in all these the areas that I just mentioned. para prepararnos en todas estas áreas, en todo este ámbito que hicimos mención. Because listen, my friend, when this Escúcheme, amigos. revolution begins, Cuando esta revolución comience, if God's people are still in the cities, you are doomed. si el pueblo de Dios sigue en las ciudades, entonces usted va a estar condenado. In other words, En you are otras going to palabras, perish. usted va a perecer. And the prophet says Y la that profeta God dice is doing que everything Dios possible está haciendo todo lo posible to wake up his church to this para understanding, levantar a su iglesia en este entendimiento, so they can be para que ellos away from puedan the cities estar when the crisis comes. lejos de las ciudades cuando llegue estas crisis. And I'm telling you, friend, Y les I'm estoy seeing diciendo, amigos, que movements hemos visto that are transpiring, movimientos que están preparing sucediendo the ahora, world. preparando al mundo. By the way, there's now encouragement De hecho, ahora hay unos como que están llamando más la atención. to all the world to live in cities. Están animando a todo el mundo a que vivan en las ciudades. By the way, do you know that the largest part of Earth's population live where? De hecho, la gran población de un país vive Del mundo. ¿En dónde viven? Ciudades. En las Why? ciudades. ¿Por Because qué? it's easy to control. Porque es fácil controlarlos. And remember, Y acuérdense, Rome's objective is to destroy the dissidents. el objetivo de Roma es destruir a los And if disidentes. you destroy the Y dissidents, si usted logra destruirlos, who will give the loud cry? ¿quiénes darán el fuerte clamor? God is left without witnesses. Dios ha sido dejado sin testigos. And that will not happen. Y eso no puede suceder. Watch this. Miren, Change. We are standing on the threshold or the brink of the crisis of ages. nos hallamos nosotros en ese mismo umbral de la crisis de los Watch it. siglos. In quick succession, the judgments of God will follow one another. En rápida sucesión se seguirán unos a Watch this otros now. los castigos. What are de Dios. God's judgments? Ahora, ¿cuáles son los castigos Not de the Dios? last plagues, No las últimas plagas, but God's judgments, sino los Watch it. juicios de Dios. Miren, which are helping men to understand what los is to come. cuales son ayudarle al hombre a entender Watch lo this que now. está por venir. Fire, Miren lo que dice: incendios, flood, inundaciones, earthquake, terremotos, and with war and dice? bloodshed. guerras y derramamiento de sangre. All of these things are Todas telling us estas cosas nos están diciendo that a crisis hour una that hora the de world has crisis never seen is approaching. está acercándose, la cual el mundo no la ha visto antes. What is change? Miren, Jesus tells us in Matthew 24 that Jesús when nos we dice see all en these Mateo things 24 that he prophesied coming to pass, que cuando veamos que todas las cosas que él profetizó se cumplan, his people should realize that we are living in the last days of Earth's history. su pueblo debe darse cuenta de que estamos viviendo en los últimos días de la What? historia de este mundo. Therefore, Por lo tanto, this reveals the importance of pastors and teachers of the Bible prophecy, studying Matthew 24 and teaching it to all the church and to the world to make ready a people for the return of Jesus. por lo tanto, esto revela la importancia de que los pastores y maestros de profecía bíblica estudien Mateo 24 y enseñen a la iglesia y al mundo para preparar a un pueblo para el regreso. What's the objective? What's the objective? ¿Cuál es el objetivo? The spirit of prophecy El
Espíritu de also profecía reveal the importance of ministers and teachers explaining the prophecies of Matthew 24. El espíritu de profecía también nos revela la importancia de que los ministros y maestros expliquen las profecías de Mateo 24 To those that they a want. aquellos que ellos. Now watch this now. Matthew 24 Mateo 24 deals with two classes of people. habla de dos clases de gente: The world el mundo and the church. y la iglesia. Jesus, after giving the signs that would occur in the world Jesús dio las señales que ocurrirían en el mundo and in the apostate churches, y en las iglesias apóstoles. then he turned his gaze from the world and the apostate churches. Él apartará del mundo a las iglesias No, apóstoles. su mirada. Apartará su mirada. Then he gazed into his church Y luego pondrá su mirada en su iglesia and he speak of two classes of servants within the movement. y habla de dos clases de siervos en ese momento. The faithful El and siervo, wise servant y el siervo sabio, and faithful ajá, and the evil servant. y el siervo malo. And the evil servant says in his heart, my Lord delayed his coming. El Señor retarda su venida. I will drink and eat Beberé y comeré with the drunken. con los borrachos. Then he says, Y luego dice, but the faithful pero el fiel give meat in due season. comerá alimento What? en el tiempo que es. Then he says, the evil servant Que el siervo malvado begin to persecute the faithful comenzará a perseguir al fiel, who are given meat in due season. el cual está comiendo a tiempo justo. The prophet says, La profeta these two classes represent God's church in the last days. en los últimos días. That's why the prophet says, Por eso que la profeta nos menciona, ministers must teach los ministros deben enseñar Matthew 24, the whole chapter. el capítulo completo de Mateo 24. Because Matthew 24 contain history, prophecy that are applicable to us. Que ahora es aplicable para nuestro tiempo. Are you with me at the back? ¿Están conmigo allá atrás? Watch this now. Miren, Change from a sister. Now, Jesus, this is Matthew now. Jesus is ahora speaking. estamos hablando de Mateo 24, No. que es Jesús pronunciando. Now learn a parable of the fig tree. Así también vosotros, cuando veáis todas estas Watch cosas, this now. When his branch is yet tender and putteth forth leaves, habla de la parábola de la higuera, dice, cuando veáis todas estas cosas, ye know that summer is what? sabed que está cerca, ¿qué cosa? Pues, a las puertas que el verano. So likewise, Así también, when you shall see all these things, what things? cuando veas estas cosas, ¿qué What cosa things? se refiere? What he mentioned from verse 1 on down. Que él mencionó desde el versículo 1 en adelante. Amen. When you shall see all these things, Cuando veáis todas estas cosas, know that it is near. dice, sabed que está cerca. To what? Even at the. A que incluso a las puertas. Now, question. What language is that? Pregunto, ¿qué palabras es esa? ¿Qué lenguaje es ese? Door. Door. No, doors. No, that's not the second coming of Christ. What language is that? Las puertas, ¿qué lenguaje simboliza? Thank you. That's sanctuary language. Now, question. How many doors ¿Cuántas puertas the sanctuary have? tiene el santuario? Two. Dos puertas. The first door to the holy place, La primera que entra al lugar santísimo. and the second door to the most holy. Que entra al So, watch it. lugar santo. So Christ says that the signs of the time Que la señal de los tiempos are indicators son indicadores of where Christ is in his priestly ministry. de dónde está Cristo en su sacerdocio. Because remember, based on Exodus chapter 28, Éxodo capítulo 28. the priest, as he went in on the Day of Atonement, Mientras entraba al santuario, he had something at the hem of his garment. él tenía que utilizar unas campanillas al final. Amen. de su vestimenta. Why? ¿Por qué? So the people in the courtyard Para que la gente que estaba en el patio could know where he was in his ministry. está en qué parte en su ministerio. So they could be ready when he come out of the most holy Entonces place. ellos pudiesen estar listos cuando el sacerdote salga. That bell or Esas bells campanillas represent the signs of the time representan la señal de that los tiempos, tells us that Jesus is at the door of the most holy to step out. del lugar santísimo para salir. Remember, when Christ leaves the most holy place, what does that signify? Cuando salga del lugar santísimo, ¿qué significa? The close of probation. Que la puerta de la gracia se hace. But remember,
Pero acuérdense, Whose probation will close first? ¿la puerta de quiénes se cierra primero? The world or the church? El mundo de The church. la iglesia. That's why. Es por eso, hermano. As a church, we cannot play. Como iglesia, nosotros no podemos, We cannot follow unbelievers. no podemos seguir a los incrédulos. Why? They don't have the knowledge. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el conocimiento. And when the door of mercy closed for the church, it will be open for them. La iglesia se abre para ellos. Are you listening? ¿Me están escuchando? So we have to be careful. So Jesus said, as you see these things, you know that I am at the door to finish the work of atonement. Sabrán que estoy a las puertas para terminar mi trabajo de expiación. And if Christ finished, Y si and Cristo lo you termina, are not sealed, y usted no fue if sellado, I am not sealed, si yo no fui sellado, tú es fritado ahí. entonces estoy frito. You're fried. Estás frito. What is changed for me? The prophet says, Nuestra from the profeta book Gospel Workup, del libro Obreros Evangélicos, the 24th chapter of Matthew is presented to me again and again as something that is to be brought to the attention of all. el capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado una vez ¿Y? más vez Question. como algo que debe ser atraído a la Question. atención de When, todos. when God repeats something, what does that mean? Cuando Dios repite algo, ¿qué significa? And that it is certain. ¿Qué es el- Question. How many times God repeat the same dream to Pharaoh? ¿Cuántas veces Dios. Dios Repeat the dream to Pharaoh. le repitió el sueño al faraón? Dos veces. 2 veces. When Joseph interpreted the dream, Cuando José interpretó el sueño, Joseph said the reason why it was dove is the same thing la razón por la que tú tuviste este sueño, in two phases, in two dreams. en 2 sueños, They represent the same thing. But for you to know that the thing that God decreed is certain it will happen. las dos veces que soñaste diferente, quiere decir lo mismo. Y quiere decir que Dios te está mostrando algo que va a suceder y lo va a hacer. Nothing can stop it. Nada puede detener eso. Did it happen? ¿Y así sucedió? Yes. Sí. Watch this now. So the prophet says that God has presented to her, Matthew 24, again and again, Mateo 24, una as a y otra thing to be vez, brought to the attention of some. a la que tiene que traer la atención de algunos, dice, ¿Qué dice? de What is todos. We are today living in a time when the predictions of this chapter is what? Wow. Estamos viviendo en el Are tiempo fulfilling. en que las predicciones de este capítulo se What están is it? cumpliendo. Let our ministers, let who? Dejen que nuestros ministros, que nuestros qué, And teachers y predicadores explain these prophecies to those whom they instruct. y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Let them leave out of their discourses matters of minor consequence Dice, excluyen de sus discursos los asuntos de menor importancia and present the truth that will decide the destiny of what? y presenten las verdades que decidirán el destino de quienes. So these subjects Entonces, estos temas in Matthew 24 escritos en Mateo 24 are deciding destiny. son los que deciden. Therefore, we must present it. Por lo tanto, tenemos que presentar. Change for me, sister. The prophet says this whole chapter, Matthew La 24, profeta dice que todo este capítulo de is Mateo applicable. Is what? es aplicable. Question, what does it mean to be applicable? What does that mean? It is something present. Que es algo actual. That you and I must pay attention. Que usted y yo tenemos que prestar atención. It relates to us. Porque nos relaciona a nosotros. Watch this now, watch Se this relaciona now, a watch this nosotros. now. Miren lo que It's más dice. applicable to who, to what, you know. This chapter is Yes. applicable to those who are living in this period of Earth's history. Dice, este capítulo es aplicable a todos los que están viviendo en este periodo de la historia. Consider this chapter attentively. What does that mean, Dice, attentively? considera este capítulo atentamente. ¿Qué What? significa atentamente? We'll not say part by part, dissecting, paying attention. Now, question, segundo por question. segundo, letra por letra. If Ahora we're bien, studying this chapter si estamos estudiando este capítulo church, en la iglesia and you y usted está dormido, roncando, is that paying attention attentively?
¿Es eso prestar atención atentamente? No, friends. No. Watch this, friends. Entonces miren, Consider this chapter dice, attentively. For considerad este it will be capítulo fulfilled. atentamente, porque ¿qué? Se so cumplirá. whether you pay attention or not, it is going to Entonces, sea fulfill. que usted lo ponga atención o no, igual se va a At this time, the message is to come to the people to warn them against being, notice now, one of the number represented by Jesus as fulfilling the prophecy. En este tiempo el mensaje ha de llegar a la gente para advertirles que no sean uno del número representado por Jesucristo como cumplimiento de la profecía. What number? ¿Qué número? The verse will tell us. She quote the verse now. As the days of Noah were, Miren lo que nos dice la cita en inglés, como en los días de Noé, so shall also the coming of the Son of Man be. así será también la venida del Hijo del Hombre. Watch this now. Ahora miren, If you want to understand what it said, you need to si study usted the time of quiere Noah. entender lo que realmente dice, necesita estudiar la vida de Noé. The time of Noah. El tiempo de Noé. Question. Pregunto, How many people were saved? ¿cuánta gente se salvó en el tiempo de Noé? Question. Pregunto, Do you know that Noah's population ¿sabían que la población en There's an el tiempo de estimate, was Noé about 10 billion. es un estimado de 10 billones? and from 10 billion only Imagínense, de 10 billones se salvan out of one family? y eso es una sola familia. No question. Ahora pregunto, Was it Noah the only believer? ¿acaso era Noé el único creyente? No, friends. No. In other words, En otras the palabras, majority of the la church mayoría de la perished. iglesia pereció. Not even 1% was Ni saved. siquiera el 1% se salvó. And Jesus said, as it Y was, Jesús dice, so así como shall fue en it los was. días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. history repeating Entonces, la historia itself. se repite a sí misma. When the angel came down Cuando el ángel desciende and closed the door of the ark, y cerró el arca de la did you know that he came down in visible form? sabían que él descendió en una forma invisible. And the wicked saw when the angel shut the door? ¿Visible o invisible? No, the wicked saw him visible. Visibly, the wicked saw the angel closing the door. El ángel vino invisible, pero los impíos lo vieron visible cerrar la puerta. Watch this now. The closing of the door Ahora, al of the cerrar ark esa puerta, signify what? significa que Close up. Probation. Question. Are we living in a time when God is under close probation? estamos viviendo en el tiempo en el que Cristo está a punto de cerrar la puerta. Yes. Now watch this now. Who were shut in? ¿Quiénes fueron Set. encerrados? Who were taken? ¿Y quiénes fueron tomados? The righteous. Los Inside. justos quedaron dentro. And the wicked were Y left los behind. impíos fueron dejados Atrás. atrás. And for 7 long days, Y por 7 largos días, the world in that time saw wickedness that they had never seen before. el mundo vio una maldad que nunca By the había way, visto antes. for 7 days, De hecho, por 7 días, sin became perfect. el pecado llegó a su perfección. And the wicked became perfect in sin. Y los impíos llegaron a ser perfectamente pecadores en pecado. And there were members of the church who had Noah to build the ark. Y hubo miembros de la iglesia que Ayuda a Noé para construir el arca. ayudaron a Noé para construir el That arca. used to believe. Que estas personas solían They used to be creer, faithful. solían ser But fieles. just before the angel Pero closed the justo door, antes de que el ángel cerrase la puerta, they allowed themselves to be influenced se dejaron by influenciar those who are unfaithful in the por church and in the aquellos world. que eran incrédulos en la iglesia y en el mundo. Just before the angel closed the door, Justo antes de que el ángel cierre la puerta, they lost their faith. perdieron su fe. Noah Ahora Noé could not bear the sight. no Could podía not bear soportar the sound. ver eso. No podía soportar escuchar. When the rain started. Cuando la lluvia inició, But the door was shut by divinity. pero la puerta fue cerrada por la divinidad. And when God said, Revelation Y chapter, cuando Dios dice, Revelation chapter 2 says, Apocalipsis capítulo 2 menciona, I shut the door and no man can open dice, it. yo cierro la puerta y ningún poder humano puede Behold, abrirla. I have set before you an open door. Mira que he puesto ante ti una puerta abierta, A door of mercy. una puerta de misericordia, así que entra por ella. What time? What time? Tell me that. Huh? No, say, let me go over the Watch this now. Change from that. Finish this, yeah?
For as in the days that were before the flood, this text Dice, continues, el texto continúa diciendo, porque en los días en que el diluvio they sucedió, were eating and drinking. estaban comiendo Listen, y bebiendo. is anything wrong to eat? ¿Hay algo malo en comer? No. But it's what you eat, Pero how you es eat, qué es lo when que you comen, eat. cuándo lo comen y And what, not just that, the fact that it said that they were eating and lo que drinking, dice ahí, comiendo y bebiendo, meaning significa that what was important to them was not their salvation, was food. que lo que era importante para ellos no era su salvación, sino la comida. Working Estaban to trabajando satisfy their para satisfacer physical sus needs deseos, and marrying. necesidades físicas. Incluso dice, estaban en matrimonio. Man was more, a husband, a wife was more important. El hombre estaba poniendo más importante a su esposa y su esposa a su hombre. By the way, they were marrying, notice, marrying and giving in marriage. In other words, Dice que se estaban casando y dándose en in casamiento. other words, they were having En multiple otras women, palabras, estaban multiplicándose, mujeres. multiplicando mujeres. They had a little Solomon spirit. Tenía el espíritu de Salomón un poco. Watch this. It says here, marrying and giving in marriage until Dice, dándose en casamiento hasta the day that Noah entered the ark. hasta el día en que Noé entró en el No, arca. no, and knew Noten lo not. que dice. Y no lo Who didn't sabían. know? Who didn't know? ¿Quiénes no lo The sabían? people on the outside. El pueblo que estaba afuera. How do we know that? ¿Y cómo But sabemos eso? Genesis chapter 7 Génesis capítulo 7 tell us nos that dice God said to Noah, que Dios le dijo a Noé, you have I seen righteous. Chapter 6 as well. a ti yo te he visto justo. Come you and your family inside. Ven tú y tu familia dentro del arca. When he entered, Cuando él entró, the angel closed the door. el ángel cerró la puerta. God said, now, Dios le dijo, from Noé, this day, a partir de este día, 7 days will transpire, and then I will cause it to rain upon the earth. sucederá en la tierra que haré caer un diluvio. So no one knew Entonces Noé sabía when probation was closed, cuando la puerta de gracia se cerró and when the destruction was coming. y cuando la No, destrucción. no one knew the day and hour, as it were, of el destruction. día y la hora de la destrucción. We are told that the saints, Y se nos ha dicho que los santos, when probation closes, cuando la puerta de gracia se at cierra, the 7th plague, a la séptima plaga, God the Father Dios el will Padre announce the day and hour of Jesus coming to the anunciará el faithful. día y la hora en el que Cristo vendrá a sus hijos fieles. But the wicked, Pero los will impíos not know, no lo sabrán. because the voice of God will Porque la sound voz like de Dios lightning and thunder to sonará them. como truenos y relámpagos para ellos. But the saints will hear Pero distinctly los santos the day and hour. escucharán distintamente el día. And from that moment, they will be Y a looking to partir the de ese east momento, daily. estarán viendo hacia el este diariamente. And as the wicked gather around them, Y mientras hallelujah, los impíos se pongan alrededor de ellos, a hand, una a mano here, allá lejos, a cloud, that's right. una A nube cloud, a lo that's lejos right. en el este. And the saints in their various areas will say, Y los santos ubicados en diferentes this áreas is dirán, reverently, this is the reverentemente sign dirán, of the esta Son. es la señal del Hijo del Hombre. Amén. And the wicked immediately will be captured. What is happening? Y los impíos admirados y maravillados se quedarán What is boquiabiertos. Y dirán, ¿qué está But the sucediendo? saints will know. Y los santos sabrán. How? ¿Cómo? Because of Matthew Porque 24. Mateo 24 lo dice. Matthew 24:37. Mateo 24:36. Behold, I come with clouds. He aquí yo vengo en las nubes. Have mercy. And every eye. Y cada ojo, What? que dice, verá. What is the prophet said? So La Jesus said, profeta dice, and took them all away. So also shall the coming of the Son of Man be. hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Please, Lord. Por favor, Señor. This is a solemn subject, dear Este es God. un tema solemne, querido Dios. I pray that we will have a solemn heart Oramos para que podamos tener un corazón solemne to assimilate what we're para que studying. sea receptivo y asimile lo que hemos In estudiado. Jesus' En name. el nombre Amen. de Jesús. Change from your sister. First question. Primera pregunta. In Matthew 24, En el libro de Mateo 24, how many questions did the disciple ask Jesus? ¿cuántas preguntas le hicieron los discípulos a Jesús? Watch this, change from your sister. They asked him Le 3 questions as hicieron follows. 3 preguntas. Change. Watch this. Mira, What shall La these primera things, fue- when shall these things be? ¿cuándo sucederán estas cosas? Watch this, change.
What shall be the sign of thy coming? ¿Cuál será la segunda la señal de tu venida? Change again. And of the end of the world. ¿Y cuál será la señal del fin del mundo? So notice something. Entonces, no te This last question esta última tells pregunta us nos that dice an end is coming que un fin está por venir, that will precede the second advent. que le precede o viene después de su segunda venida, No, okay, that will happen before the second coming. a que sucederá antes de su segunda venida. That what and of the end of the world. No question. What initiate the end of the world? Y al final del mundo, At the time of probation. ¿qué inicia el final del mundo? The ¿O close qué of inicia probation. el cierre de la gracia? Close of probation. El cierre de la gracia. Are you following? ¿Están conmigo? So the disciples wanted to Entonces los know discípulos querían saber about the end of the world. cuál era el final del mundo. So the question was, what shall these things be? ¿Cuándo sucederán estas cosas? What are the things that will happen? ¿Cuáles son estas señales? And what are the signs Ujú. of mercy? And at the end of the world. y el fin del mundo. Now I want to, the next question is very important. Ahora, la siguiente pregunta es muy importante. Change. Miren, Who were the disciples who came to Jesus privately? Notice that word. ¿quiénes eran los discípulos que se acercaron a Jesús en privado? Noten esa palabra en privado. And asked the three questions mentioned previously. Y le hicieron las tres preguntas mencionadas No question. anteriormente. Do you realize that it was private, watch this, men going to Christ in private that produced a whole chapter of Matthew 24 and Matthew 25? ¿Sabían ustedes que Mateo 24 y Mateo 25 habla de esta? No, it was produced. Those two chapters were produced because of men asking Jesus questions privately. Sí. Fue escrito a causa de que estas dos personas No, hablaron en personas. privado. Sí, Not dos those personas hablaron en privado con Jesús. But notice, I'm leaving out dos personas. Okay, no era dos. Por eso digo, personas. Watch this. Watch this. Do you know Miren, ¿sabían ustedes that victories gained by a congregation is not as precious as victory gained alone and in ease? la victoria de varias personas no es tan apreciada como la Sí. victoria única que pasó sobre sus rodillas? Una victoria de una sola persona, una victoria individual, que una victoria grupal. Group victory in the eyes of God is not as precious. Una victoria grupal en los ojos de Cristo no es tan preciada. He likes when the church come together and pray. A él le agrada cuando la iglesia se junta y But he rejoices more when you seek him pero se regocija individually, más in private. cuando se busca individualmente o en We are privado. told in these pages Se nos ha dicho en el libro deseado de todas las that Jesus revealed que more of his Jesús will le revela más de su voluntad to those who came to him privately. a aquellos que van en busca de Cristo en privado. And praise God for Alabado sea the Dios private por estas preguntas meetings hechas en that these men privado. had with Jesus. So who are those men? Entonces, ¿quiénes eran estos? And how many? And how many? ¿Y cuántos eran? Change from the sister. Notice. Peter, Pedro, James, Santiago, John, and who else? Juan, ¿y qué más? Y Andrés. 4. How do we know that? 4. ¿Cómo sabemos Do we eso? have Bible for that? Tenemos Biblia para Notice eso. what the book of Mark says. Miren lo que el libro de Marcos nos Change dice. from the sister. Again. And as he sat upon the Mount of Olives, over against the temple, Y sentados en el monte de los olivos frente al templo, Peter and James Pedro, and John and Andrew Juan asked y him Andrés how? le preguntaron a él aparte Privately. o de manera privada, Tell us, dinos, when shall these things be? Watch it now, stop it. ¿cuándo serán estas cosas? Christ had mentioned previously Cristo había ya hecho mención anteriormente some of these things in Matthew de 24. alguna de estas cosas en Mateo 24. Of all the disciples, Y entre todo o de todos los discípulos, there are 4 solamente hubo 4 that were anxious to understand. que estaban ansiosos de You entender. know, in the church, you would preach messages and only a few take notes and Saben go back que en and la study. iglesia se presenta un tema, pero unos pocos toman nota The majority y have no comienzan interest. a estudiar. La mayoría no muestra interés. So escucha el mensaje, cuando termina, salí, olvida todo. Se acaba, salen y se olvidan de todo. You leave, you hear the message,
They have no real interest. Vienen, escuchan el mensaje y se van, pero realmente no tienen un real interés. And that week, you fall in more sins than the week before. Y en esa semana cae en más pecados que la semana anterior. And had you shown interest in the message, your feet would have been stayed from some apostasy. Y mientras preste atención al mensaje y estudie por sí mismo, sus pies se mantienen establecidos en el mensaje y se mantiene fiel. Amén. But praise God for Pero those men. alabado sea Dios por aquellos 4 hombres. And those who seek Jesus Y more aquellos que busquen más a Jesús receive more of His character reciben and more más of de His su spirit. carácter y más de su espíritu. Are you listening? ¿Me están escuchando? That person become more Esa lovely in persona llega a character ser than más the rest. amorosa en carácter que el resto. That's why John was called a disciple of love. Fue llamado el The beloved discípulo, John. porque el discípulo amado. This is so important, friends. Así que esto es muy importante, amigos. What shall be the sign when all these things shall Y be le dijeron, fulfilled? ¿cuándo serán todas estas cosas y cuándo se cumplirán? Change. How many stages does the Bible divide the end times or the last days into? ¿En cuántas etapas divide la Biblia el final de los tiempos o los últimos? Do you see where we are going now? Remember, the topic is the beginning of the end. Acuérdense que el título era el principio del fin. Watch it. Let's find out. Change from Vamos a the averiguarlo. Miren lo que dice a continuación. It splits the last days into two periods or divisions. Divide los últimos tiempos en 2 periodos o 2 divisiones. Change. Again. Otra vez. The time of what? Dice, ¿el tiempo de qué? Del fin. No, watch it. That's from Daniel chapter 11, Eso está en el 45 and capítulo 40. 11 de Daniel en el 40, We didn't have time to read that. 35, 40. Cuando tenga tiempo, lea. Change again, sister. Cámbialo nuevo. Number 2, Número 2. the beginning of the end. El inicio del fin. Matthew 24, verses Mateo 3 and 24, versículos 3 al 8. By the way, when you read De hecho, cuando usted lea esto, in verse 3 en el of versículo 3 de Matthew, Mateo Jesus 24, says Jesús that está these diciendo things que are estas the cosas beginning son of sorrow. el inicio de dolores, Are you following? o el principio de dolores. Watch this, watch this. Miren, But the end is not yet. pero el fin aún no This llega. is important for the students of prophecy to understand. Esto es importante entender para los estudiantes de profecía. Because watch it. If you don't understand this, Si usted no entiende esto, every little pandemic or pandemic that occurs, you said it is over. cualquier pandemia o pandemia que suceda después, usted va a decir, ahora es el fin. You know how many phone calls I receive, Y usted no sabe cuántas llamadas telefónicas ha even from preachers, incluso de predicadores, saying que le han probation dicho, is closed el cierre now. de gracia se está cerrando ahora. Christ is coming in a few Cristo days viene en pocos días. because of the pandemic. Porque That's ya it. tiene una That's it. pandemia nueva. And I said, no, that's Dios not it. dice. Y yo he dicho, no, aún no. Not based on prophecy. No, porque no está basado en profecía. A pandemic or pandemic is not going to produce the end. No, friends. Una pandemia o pandemia no es lo que va a producir el That's final. not prophecy. Eso no está en profecía. So you will start to get tremble. You start to tremble when you hear that. No, study. Usted empieza a temblar cuando escucha eso. No, mejor estudie. I said to those people, I said, Y yo le dije a esta Revelation gente, chapter 7 is right Apocalipsis now capítulo fulfilling. 7 se está cumpliendo ahora. What Revelation 7 says? ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 7? That there was an angel coming from the east, Que había un ángel que venía del este, having the seal of who? teniendo el sello de quién? Of the living God. Del Dios viviente. And he cried Y mightily. clamaba a gran voz. To who? ¿A quién? To the 4 angels A los 4 ángeles. who receive authority to let Los loose the cuales wind. recibirían autoridad para What soltar. was the los message? vientos. ¿Cuál era el mensaje? Hold! Hold! Los Hold! For what reason? ¿Con qué razón? Until we seal who? Hasta que hayamos que puesto el sello en quiénes. Question, question. En la frente de What, nuestros siervos. what other mark is the seal of God connected to in the Bible prophecy? En la profecía, ¿con qué otro simbolismo está vinculado el sellamiento? What's the opposite mark of the seal of God? ¿Cuál es la marca opuesta del sello de Dios? The mark of the beast. The question, La question. bestia. Entonces, What test will bring the close of the history of God? ¿qué texto traerá el cierre de la historia de este mundo? The Sunday and the Sabbath what? La ley dominical And the Sabbath vision. está entre el tema del domingo Are you following y me? el And that is in connection with the preaching of the gospel. conexión con la predicación del Are you evangelio. following me? Are you following me? Esta parte Have mercy. de este evangelio. And by the way, these people who call me one Y de God, hecho, esta gente que le they say, no, we're finished now, no more work. no, ya no va más obra, ya no vamos a hacer más Necesito obra. escapar al campo. Necesito huir al campo.
No trabajar más con ninguna. No, don't work for anybody. Country. Live in a cave. Ya no voy a trabajar para nadie más, voy a irme al campo a vivir en una cueva. By the way, somebody sent me a message saying, De hecho, alguien me mandó un mensaje que decía, if you are still in Quito, si todavía sigue usted en Quito, it is too late for you. You're lost. va a ser muy tarde para usted. So I sent a message. Entonces le mandé un mensaje. If you are in the country and you have not Christ, you are a lost soul. Si usted está en el campo y no tiene a Cristo, es un alma perdida. I said, you don't understand the Bible. Y le dije, porque usted no entiende la Biblia. God have to give man time Dios to le learn the da al message. hombre tiempo para que aprenda los mensajes obey the correctos y los obedezca. Are you with me? Está conmigo. So notice now, I want you to notice the terminology. Ahora quiero que noten la terminología que se utiliza. The time of the end. Dice el tiempo del fin. That's different from the beginning of the end. Es diferente de decir el principio del fin. Watch this. The time of the end El tiempo del fin comes first viene primero. before the beginning of the end. Are you Viene following? antes del principio del fin. You get what I just said? ¿Entienden lo que les Jay, digo? Jay. Miren la Question 4. pregunta 4. When did the time of the end commence? ¿Cuándo comienza el tiempo del fin? Remember, 2 time periods. Número The 2. time of the end El tiempo del fin and the beginning of the. y el inicio del fin. Watch this now. So with the question now, Entonces, con la the only logical pregunta, question we could ask: when did the time of the end commence? entonces dice, ¿cuándo comenzó el tiempo del fin? Change from your sister. Wilda said 1798. Wilda nos dice en 1798. It began in 1798 Comenzó en at 1798 the close of the 1260 days or years of papal supremacy cuando se concluyó los 1260 días de años de and persecution of the saints. papado o persecución de los santos. Remember Daniel chapter ¿Se 7? acuerdan que en Daniel capítulo 7 Daniel saw a little man Daniel power. vio a un pequeño cuerpo? This one had eyes like the eyes of a man. Este cuerno tenía ojos de hombre. Eyes of man signify human Ojos de hombre intelligence in significa prophecy. sabiduría humana. In other words, Inteligencia this humana. power is Decía, governed en by otras human palabras, intelligence and not este divine poder estaba intelligence. siendo gobernado por otra persona y no un poder divino. Are you following me? So this system is a system controlled by men, not by Es God. controlado por hombres y no So por Dios. Daniel saw this system, this religious Daniel system, vio este sistema and religioso also political y system también un combined. sistema político. And this power, Y este poder, the Bible says over in Daniel, la Biblia dice en el libro de Daniel would persecute que the saints. perseguirá a los Daniel santos. 7:25. Daniel 7:25. And watch this now. Y miren, And would think to Y change time pensar en and law. cambiar tiempos y Notice, leyes. then it says that the people of God Dice que el pueblo de Dios will be given over to this power. se rendirá bajo este poder. This power would have Y este poder dominance or tendrá persecuting power over them poder que les haga perseguir a él for time, durante un tiempo, times, tiempos and dividing of what? y la mitad de un tiempo. So this is 3.5 times. Entonces esto es 3 años y medio. In prophecy, En profecía, a day signifies what? un día significa ¿qué? Un año. So this times, Entonces, and half a este tiempo, time, tiempos y la mitad de in un tiempo 3 years and a half signifies 1,260 days. Estos How do we know medios that? son 1260 días. How do we know ¿Cómo that? sabemos Because eso? in Revelation chapter Porque en 12, Apocalipsis capítulo 12, turn here with me, I want to show you this. vengan conmigo, vamos a Daniel, Revelation chapter 12, notice now. Apocalipsis 2, hermanos. What book are we saying? Turn ¿A it qué to libro vamos, say. hermanos? So Daniel, Revelation chapter 12, and I want you to see this. Notice what the Bible says over here in verse 14. Quiero que vean lo que dice aquí en el versículo And to the 14. woman, 12, 14, por ahí. uh-huh. Dice, y le fueron dadas a la mujer. Question, in prophecy, a woman represents what? En profecía una mujer representa qué? The church. But so to the church were given A la 2 iglesia le wings of fueron an eagle. dos alas de águila. Question, what does wing in prophecy represent? ¿Qué representan las alas en profecía? Speed. Rapidness. Velocidad, rapidez. So God gave this Entonces, woman Dios le dio a esta mujer quick access to flee. What you know, flee un from who? acceso rápido para huir de quién? That she might fly into the wilderness, Para que huyese al desierto, into her place, a su lugar. where she is nourished for what one? Come back. Donde Nourished for fue time, sustentada por un tiempo, times, tiempos, what else? ¿y qué dice? En la mitad. From the face of who?
¿De quién? ¿De quién? Now watch De la this. serpiente. Time, times, and after time Tiempo, tiempos y medio tiempo. is used synonymously with verse 6. Es utilizado como sinónimo o va junto a lo que dice el versículo. Notice verse 6. Noten el At the same versículo time. del mismo capítulo. And the woman Y la fled mujer into the wilderness, huyó al desierto, where she had a place prepared of God, donde tenía un lugar preparado por that they Dios, should feed her there how long? para que allí la sustentaran. Clarito dice, ¿por cuánto? Talk to me, sir. Talk to me. Thank you. 1260 Now, when you apply días. the biblical, the principle of prophecy, Cuando usted aplica los principios de la profecía, Ezekiel chapter 4, verse 6 says capítulo 4, that a day represents what? que un día representa qué? So watch it now. The Bible says that at the end of this 1260 De period este periodo de 1260 would commence the time of the iniciará end. el comienzo del fin. That's why when you read Daniel Es chapter por eso 12, que cuando usted lea Daniel capítulo 12, verse 4 says versículo that 4 the command was given to Daniel, que el mandato fue enviado a Daniel seal the book y dice, sella el libro until the time of what? hasta que el tiempo de qué? The fin. Verse 7 Así que el versículo 7 indicate nos indica when the time of the end commences. cuándo comienza el tiempo del fin. Verse 7 says, it shall be for time, time, and half a time. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Seal the book, Daniel. Entonces le dice, sella el libro, Daniel, And something will happen at the close of this period. y algo sucederá al cierre de este There will be an unsealing of the book. y va a suceder un quitar el sello de este libro. Amen. And knowledge shall increase. Y el conocimiento incrementará. Increase in prophecy. Incrementará en And men profecía. will run to and fro to preach the message. Y el hombre irá de aquí a allá predicando el mensaje. Amen. And even science would increase. E incluso a nivel de ciencia Did you aumentará. know, if you look at history, ¿Sabían ustedes that, que si vemos la that men historia, started to experiment after 1798 el in hombre science? inició varios experimentos, incluso la ciencia aumentó a partir de It 1798. was after that period that men from all over the world started to varias invent. partes del mundo empezaron a crear inventos. And from that time, it was like, Y desde ese momento todo empezó a incrementar. so from 1798, Entonces, desde we are 1798 living in the time of estamos the viviendo en el end. tiempo de qué? Del fin. Now watch this now. We're going to find out something else. Vamos a averiguar algo más aquí. Change. The Bible says, La but Biblia Lord dice, Daniel, pero tú, Daniel, shut up the words dice, cierra and las seal puertas the book, y sella el even libro to the time of what? hasta el tiempo del fin. And men shall run to and fro, Y muchos correrán de un lado and a otro. knowledge shall increase. El conocimiento incrementará. And he said, go that way, Daniel. Y dijo, anda, For the words are closed up and sealed till the time of the end. Watch now. This porque is the estas word. palabras que están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Did you know ¿Sabían that there ustedes are certain prophecies que hay ciertas profecías that apply directly to the time que of the se end aplican directamente al tiempo del fin? that God told Daniel to En seal? la que Dios le dijo a Daniel que sellase. It was not all the book of Daniel that was sealed, Porque no era todo el libro de Daniel el que iba but a ser the sellado, prophecy specially sino que la applicable for this profecía time aplicable was para sealed. este tiempo estaba sellada. And Isaiah chapter 30 Y says en Isaías capítulo 3 that when a book dice is sealed, que cuando un libro está sellado, that the wise cannot understand it. los sabios no lo pueden entender. That's what it signified sealing the book. Eso es lo que significa So sellar. the watch it. Men Entonces, try to nosotros understand the book of Daniel before intentarán 1798. entender el libro de Daniel antes, Especially those prophecies applicable for the time of the end. especialmente esa profecía que se aplicaba para el tiempo And del they could fin, not y understand. ellos no pudieron entender. Even the scholars could not understand. Incluso aquellos Prophecies applicable to the last days. ¿Perdón? Ah, sí, incluso los eruditos, los que conocían de esto, no podían entender. Fulfilling the Bible. Isaiah chapter 30. Cumpliendo lo que decía la Verse Biblia. 11. Verse 10 and 11. En Isaías capítulo 13, versículo No, 11. 10. Isaías 30, versículo 11. Watch it. Miren. Watch this. After 1798. Watch Y this. después de esta fecha de 1798, Men from all over the world will hombres de todas partes del mundo, different religious groups diferentes grupos religiosos didn't know each other. que no se conocían, Were all led to study the same prophecy. todos estaban siendo guiados a estudiar la misma profecía. And all of them came to the same conclusion. Don't know each other.
Y todos llegaron a la misma conclusión sin conocerse unos con otros. Because the seal was taken away. Porque ahora el sello fue quitado. Because the prophecy, what happened? Daniel 12:7 says Porque incluso Daniel 12, 7, 11 nos that at dice the close of the 1260, que al cierre de estas 1260, God will allow the power, Dios iba a permitir que su poder, el poder del pueblo, que el poder del pueblo he will scatter it around the world. iba a esparcirlo alrededor de What is the power of the people? ¿Cuál es el poder del pueblo? The Bible. How do we know La that? Biblia. Because Hebrews chapter 4 says Porque Hebreos capítulo 4 that the word of God is the power of the la people of palabra de God. Dios es el poder del pueblo de Now Dios. question, during the 1260s, Entonces, durante esos 1260, what did the papacy do to the Bible? ¿qué le hizo el papado o qué quiso hacer el papado a la Biblia? They burned the Bible. People were prohibited to read the Bible. Incluso prohibieron el leer la Biblia. So God said, when I remove the papacy, Dios dijo, cuando remueva el papado, I will spread the book, the Bible, over the ahora world. sí Why? esparciré la Biblia, mi palabra al mundo. ¿Por Why? qué? Because the seal was taken away in Porque ahora el 1798. sello fue quitado en So in preparation for people to have Bible to study the prophecy, God started to spread the Bible. puede estar preparado en esparcir su palabra, abrió ese You know what God para did? esparcir. And in 1804, ¿Saben lo que Dios hizo? En 1804 the first Bible society, in British Bible Society, se abrió la primera sociedad bíblica in England, en Inglaterra in America, y en Estados Unidos. 1816, the American Bible Society, 1816, sí. the American, La sociedad bíblica americana. and these men started to translate Estos the hombres Bible empezaron a in traducir las hundreds Biblias of dialects en and languages. diferentes lenguajes y dialectos. And we are told Y allí se nos that dice almost 100 million copies que in acerca the de 1800s 100,000 sent to the copias whole en world. los 1800 se envió a todo el mundo. And men started to study, and as they got their first Empezaron a Bible, estudiar y cuando history said that the first book they went to was Daniel. La historia nos dice que el primer libro al que fueron a leer fue Daniel. Because God was guiding the mind now. Porque Dios estaba guiando las mentes de cada And uno. remember, Daniel prophecy Acuérdense que la profecía de Daniel is connected to Matthew está 24. conectada con Mateo 24. Are you with me, guys? Are you following me? Está con nosotros. Lord, please. This is, I know, Lord, we're going fast, but please help us to capture what we're studying. Señor, sé que vamos rápido, pero ayúdanos a mantener esta información de nuestra Thank you, Lord. And I understand the importance, the significance, de la how vital importancia, cuán vital es esto. these para things are to us. So we can show the world where we are podamos in prophetic enseñar al history. mundo en dónde estamos en la historia profética. In Jesus' name, En el nombre amen. de What time is it? Jesús. What time is it? Tell me the time. 57. Ah, ya, siento mal. Mira, el próximo yo siga el tema. Sabe, pastor, que hay algo muy interesante en todo lo que usted explicó, porque después de 1798, después de 1798, uno puede ver cómo el mundo logró ver luz, ¿no? Y nosotros vemos que prácticamente la Biblia se llevó a muchos lados, ¿no? Hoy día prácticamente nosotros podemos comprobar lo que sucede cuando el Papa tiene manos sobre las naciones. Porque está sucediendo lo mismo, o sea, no estamos en luz, sino que estamos yendo a la oscuridad. Cuando tenemos esta luz, Sí. ¿no? Wow. So he's just sharing how when the papers always have control, the world goes into darkness. And even though we have the light now, you find the world going into darkness. But see what happened, as Wilmer just mentioned, you see, the church that have the light Ahora, lo are que sucede ignorant es of this como message. como la iglesia puede tener la luz, pero es ignorante en estos mensajes. If you don't know these things, how can you enlighten others? Si usted no conoce estos mensajes, ¿cómo puede Watch entonces this, iluminar a right? otros o enseñar a When we otros? continue this subject, you're going to Cuando understand continuemos este tema la próxima semana, that you and I are now living de que usted y yo estamos ahora viviendo not so much now in the time of the end, but in the beginning of the end. no solo en el conocido tiempo del fin, sino estamos en el inicio del tiempo de este fin. Are you following? ¿Me siguen? Watch this. The time of the end El tiempo del fin is a longer period. es un tiempo largo. The beginning of the end is a short El period. inicio de este tiempo del fin es algo corto. Jesus gave us certain Jesús signs nos dio diferentes señales. to know when the time, Para saber when the cuándo- beginning of the end started. Starts. Nos dio señales para saber cuándo el inicio del tiempo inicia. When the time of the beginning of the end.
And when it's been closed, y cuando se acaba, by marking it by certain events. al marcar ciertos eventos. We haven't entered that yet. We haven't even entered the Ya aún topic ni yet. siquiera hemos entrado al tema. We're going to go there. But next week we'll Vamos continue. a ir profundizando este tema la semana Sorry for those of you who won't be here, but I'm going to be here on this side. Qué pena con los que no estarán aquí la semana siguiente. But if you'll be fine, we're going to record it. And you will Estará bien, se les podrá enviar Amen. la grabación. Amen. But brethren, let's just get ready. Let's get ready. Pero hermanos, permitámonos alistarnos. Amen. Amén. Amen. Amen. Change quickly, sister. Quickly, we close with the statement. Cerramos con esta cita, ¿ok? Dice, The Apostle Paul warned the church not to look for the coming of Christ in his day. el apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en tiempo de él. Because there were many who were teaching that Christ was coming in the time of Porque había Paul. muchos que estaban enseñando que Cristo iba a llegar en el tiempo But de that was Pablo. false. Pero eso era Paul falso. knew that that would Pablo happen. sabía que Why? eso no sucedería. Because ¿Por Paul qué? understood Porque Pablo entendió Daniel chapter 7 about the el rise of the capítulo little horn. 7 de Daniel acerca del The little horn. acerca de lo que se levantaba el So cuerno. notice what he says. Entonces, That day shall not come ese día dijo, ese día no vendrá except there come a falling away first, sin que haya venido primero la apostasía, that man of sin be what? Revealed. en el que el hombre de pecado haya sido revelado. Watch it now. Not until after the great apostasy and the long period of the reign of the man of sin can we look for the advent of our Lord. Únicamente después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor. Watch it now. Continue change. Mira, He says here, dice, the man of sin, el hombre de pecado, which is also styled the mystery of que iniquity, también es conocido como misterio de iniquidad, the son of perdition, el hijo de perdición and that wicked y el inicuo, represent not the devil, but who? representa no el diablo, sino que el Do you know papá. that right now many of our theologians and Muchos pastors teólogos, and even pastores, Ted e Wilson incluso el pastor Ted Wilson, teaching that the man of está sin enseñando is not the que el papacy but it's the devil? pecado no es el padre, sino el diablo. No, friend, that's false. Y no es así, amigo. The man of sin is a representative of the devil. pecado es el representante del Because in 2 Thessalonians chapter Porque en 2, el libro de 2 de Tesalonicenses capítulo it 2, shows us the devil and the man of sin al diablo separately. y al hombre de pecado separados. The man of sin El represents hombre the de devil. pecado representa al diablo. Amen. Don't confuse the prophecy, friend. No confunda la Watch this when the profecía. prophet continues. Entonces la profeta continúa It diciendo, says, represent the papacy which, as foretold in prophecy, was to maintain his supremacy for 1260 years. que representa, acuérdense que el inicuo, el misterio de iniquidad, el hijo de perdición, representa al papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. This period Noten que este periodo de ended what year? terminó, ¿cuándo? ¿En qué año? 1798. Watch it now. Watch it now. 1798. But since 1798, Pero desde el mismo año, the book of Daniel has been on, el libro de Daniel ha sido ¿qué? Desechado. and knowledge of the prophecies Y el conocimiento de las has profecías increased. se ha incrementado. And many have proclaimed the solemn message of the judgment day. Han proclamado el mensaje, el solemne mensaje del juicio cerca. But remember, Miren, the judgment in the most holy place could not begin los juicios en el lugar santísimo no pueden iniciar until the close of the 1260. hasta que se cierren los Are you 1260. following me? Because the prophecy says Porque la the man of profecía sin must dice que el first hombre de rule pecado the tiene world que gobernar el mundo before Christ could enter from the holy to the most holy. antes de que Cristo entre del lugar santo al lugar santísimo. So what is the long reign of the man of sin Todo ese periodo de tiempo para el was hombre also de pecado indicator fue también un indicativo where men were in the history of dónde the está el judgment, hombre of en la the sanctuary historia message. del mensaje del santuario. And when 1798 came Y about, cuando llegó este periodo de 1798, as men started to study the prophecy, mientras los hombres empezaron a estudiar they la profecía, noticed that there was a judgment hour message. se dieron cuenta de que había un juicio en nuestros mensajes. Amen. And 1844 Y en 1844 commenced what? comenzó ¿qué? The judgment. El juicio.
And then the first angel's message came, fear God. Y ahí llegó el mensaje del primer ángel. And Temed give glory a to Dios him. y dadle gloria a Why? él. For ¿Por the qué? hour of Porque his la hora de judgment su juicio has not been y fulfilled. juicio ha llegado. So we need to understand these prophetic Entender periods que estos and how they periodos connect proféticos, cómo to se conectan the beginning of the end. con el comienzo o el inicio del fin. Amen? Amén. We're going to look at that when we come back. Vamos a ver eso cuando regresemos. But we finish this thing. Vamos a The terminar statement esta is cita. powerful. Ajá, esta Change cita from es the poderosa. I leave you with this question. What's the difference? Una pequeña pregunta. What's the difference between the time of the end and the beginning of the end? There's a difference. ¿Cuál es la diferencia entre el tiempo del fin y el inicio del fin? Next week we'll answer that question. Quédense con esa pregunta que Go la and semana study. siguiente Go and study. responderemos esa pregunta en un estudio. Wilder, before we come, Wilder, Jan, thank you for Wilder, friend. Orlando, ¿dónde está? Hermanos, la cesta pequeña es para la comida y la cesta grande, como es habitual, para el diezmo y la ofrenda. ¿Ok? Wilder will be praying for us. You can kneel with us, please. Wilda va a orar con nosotros, así que si usted puede arrodillarse, acompáñenos en oración. Kind Father, we give you thanks this morning Amoroso Padre, te damos gracias por esta mañana, that you have not given us the spirit of fear, porque tú no nos has dado un espíritu de temor, Señor, but you have given us the power of your words. sino que nos has dado el poder de tu palabra. Thou will keep us in perfect peace, Eso nos mantendrá en paz perfecta, whose mind is stayed on thee. en donde la mente de aquel está morando. Thank you for revealing to us that which will be, Gracias por revelar aquello que será hecho and that we need not fear, y que nosotros no tenemos por qué temer, for we serve a God who saves. porque servimos a un Dios que salva. The angels of the Lord encampeth round about them that serve him and deliver them. Porque los ángeles del Señor acampan alrededor de aquellos que le temen y le sirven. Father, you want us to be ready, Padre, tú quieres que nosotros estemos listos. and we confess that we are not ready, Y nosotros confesamos que no estamos listos, Señor. and only you can do this work in Y us. solamente tú puedes hacer esa obra de conversión en nosotros. But it demands your cooperation because Pero- you will not control us. Pero también demanda de nuestra cooperación porque tú no eres quien nos controla voluntariamente. You do not force, Lord. Tú no nos obligas, Señor. So, Lord, help us to be willing Así que, Señor, ayúdanos para que podamos estar dispuestos, to be made willing para ser hechos dispuestos, to do your will. para hacer tu voluntad. Lord, I pray that each one of us Oro para que cada uno de nosotros will not be hearers of your word only, no seamos solamente oidores de tu palabra, but doers of your word sino also. hacedores también de tu voluntad. I pray that we will leave these doors changed Oro para que salgamos por estas puertas cambiadas, with deeper conviction con convicciones aún más profundizadas and moving on to a greater conversion. y encaminados a tener una mayor conversión. Do this for us, Lord, Haz esto en nosotros, Señor, por favor. please. Pour out your spirit on each attending one here. Derrama tu Santo Espíritu en cada miembro que asistió a esta reunión esta mañana. Bless this church, Bendice ahora a esta iglesia, that it will be a beacon of light in this community. que sea una luz brillante en esta comunidad. May you bless the members Que tú puedas bendecir a los miembros and the leadership y a los líderes to do your will. para que puedan hacer tu voluntad. Bless this offering that has been received. Bendice las ofrendas que se han recolectado May it further your cause. y que sean para avance de tu obra. Thank you, Father, for doing all this for us.
Gracias, Padre, por hacer todo esto por nosotros and abundantly more than we could ever ask or think. y darnos en abundancia más de lo que nosotros hayamos pensado o pedido. Bless Pastor Perry Bendice al pastor Juanil, and my sister a mi hermana, a Wanda, a su esposa, to do the work that you have called them to do in Para this que part of the puedan- vineyard. para que puedan hacer la obra a la que tú nos llamaste para que hiciesen en tu viñedo. And may each one of us, with heads bowed Y que cada uno de nosotros podamos ser su soporte and eyes closed, y su guía. be there in that great getting up morning Quédate con cada uno de nosotros en esta mañana, where we will spend an eternity together with you in heaven, para que podamos también permanecer contigo en la eternidad en el cielo. and then again on the earth made new. Y luego nuevamente cuando la tierra sea renovada, Forever trophies of the Lord Jesus Christ para siempre como los trofeos de nuestro Señor Jesucristo and his wonderful work in this earth. y su obra maravillosa en esta tierra. Thank you, Father, for this grand Gracias, privilege. Padre, por este gran privilegio. In Christ's name I pray. Oramos en el nombre de Jesús. Amen.